Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 24, mes 11. Ezequiel capítulo 47. Desde el versículo 1 continúa el relato de la visión acerca del templo. Aquí se habla de las aguas que surgen desde este en forma de río, demostrando que se trata de una visión y que no debe ser interpretada literalmente, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones. No es primera vez que el agua se relaciona con el templo, pues desde el tabernáculo se contemplaba una gran fuente en que debían realizarse los lavamientos de los sacerdotes, Éxodo 30, 17 al 21, y posteriormente en el templo de Salomón se contempló una especie de mar a escala, también para lavamientos, Primera de Reyes 7, 23 al 26. En el nuevo templo esto da paso a un río que da vida, lo que recuerda el río que fluía por el huerto de Edén, y a su vez son referenciados en Apocalipsis 22, cuando se habla del cielo nuevo y la tierra nueva. El río de esta visión es vivificante, transformando a Israel en un bello vergel e incluso da vida a las aguas del mar muerto. Este caudal va creciendo desde ser una corriente hasta constituir una gran inundación, que no se puede cruzar a pie. Esto nos muestra el carácter sobrenatural de la visión y habla de la gracia de Dios que sobreabunda y se manifiesta de manera creciente en su pueblo. En este pasaje las aguas simbolizan la vida que viene de la presencia de Dios hacia los suyos y hacia la creación. A partir de ello es posible sostener que la presencia vital de Dios estará con su pueblo para salvación. En esto recordemos que Cristo se presentó como la fuente de agua viva a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, el único que puede saciar nuestra sed espiritual y darnos vida. Por ello exclamó también: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Desde el versículo 13 luego se dan a conocer los límites y la repartición de la tierra, siendo esto de relevancia puesto que, a pesar de que se describe con un lenguaje que es del antiguo pacto, esto indica que la realidad eterna no será etérea, es decir, no será solo algo espiritual, sino que también va a incluir la dimensión de la tierra, pero renovada y ya sin pecado, maldad ni corrupción. Por otro lado, incluye en la repartición a los forasteros, que residen en medio de los israelitas, lo que anuncia la salvación que se abriría masivamente a los gentiles en el nuevo pacto, siendo esto el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, en cuanto a que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Capítulo 48. Continúa refiriéndose a la distribución de tierras, pero no es la misma que se hizo después del Éxodo cuando el pueblo ingresó a la tierra, sino que es una nueva. No se menciona la tierra de Transjordania, que pertenecía a Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. A cada tribu se le asigna una franja horizontal de tierra que une las fronteras oriental y occidental, y en la que las tribus varían respecto de su ubicación histórica. Sin embargo, Judá sigue conservando un lugar de privilegio que habría correspondido al primogénito Rubén, pero que éste perdió cuando se acostó con la concubina de su padre, Jacob. Esta repartición de tierras ilustra que habrá un cumplimiento del pacto con Abraham y del pacto que incluyó la repartición de las tierras que fue hecho con Moisés, pero no será el mismo cumplimiento, sino que uno renovado. Este pasaje revela que la herencia del pueblo de Dios se relaciona con estar ante su presencia, en su gloria, ya sin pecado ni maldad, disfrutando de la comunión con Él. Ese es el cielo. Más que las calles de oro o que las cosas bellas o sublimes que podamos encontrar allí, es la presencia de nuestro Dios, pues para nuestra alma el mayor anhelo es ver al Señor, y la mayor bienaventuranza es estar ante su presencia. Notamos que se habla de las puertas para cada una de las tribus. Ellas nos indican que todo el pueblo escogido de Dios entrará en esta ciudad santa. A su vez se dice que el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Versículo 35, y eso significa Jehová allí. El Señor estará allí con su pueblo. Esta es una gloriosa forma de terminar Ezequiel, pues después de esas visiones terribles de la gloria de Dios alejándose del templo de Jerusalén, culmina con el templo de Dios en la ciudad de Dios, con el pueblo de Dios y su presencia llenándolo todo, estando allí con ellos. Esta restauración por medio de la expiación por el pecado es únicamente posible en Cristo, por los méritos de su sacrificio perfecto, y esta presencia de Dios con su pueblo, en su ciudad y en su templo, es solo realizable por medio de su Espíritu Santo, por lo cual el libro termina anunciando y apuntando hacia la redención que se consumaría en el nuevo pacto. Salmo 119. Desde el versículo 49 se muestra un énfasis en la fidelidad a la palabra en medio de las dificultades. En esas ocasiones debemos permanecer aferrados a la Escritura, que es nuestro consuelo y refugio, es decir, no apartarnos de ella por el hecho de que suframos distintas adversidades en la vida, porque no estamos llamados a andar por la vista sino por fe. Habrá momentos en que debemos esperar. Durante ese tiempo el Señor estará tratando con nuestro carácter, derribando nuestros ídolos y fortaleciendo nuestra fe. Ante las burlas, encontramos amparo en la palabra de Dios. Por ello debemos hacer un esfuerzo consciente de recordarla, incluso cantarla y traerla a la memoria en los desvelos. También aprendemos que no podemos ser indiferentes ante la rebelión de los incrédulos en contra del Señor. No debemos acostumbrarnos a la maldad y la blasfemia, sino que todo ello debe causarnos espanto. En contraste, es importante recordar que guardar los mandamientos trae bendición a nuestra vida, porque el Señor dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera de Samuel 2:30.
Desde el versículo 57, nuestra vida y salud espiritual depende de que reconozcamos al Señor como nuestra porción, es decir, todo lo que tenemos. El salmista nos deja un ejemplo claro a seguir. Es necesario que nos determinemos, que seamos intencionales en buscar la presencia del Señor, en considerar nuestros caminos y volvernos a la ley de Dios, buscando la compañía y comunión de quienes temen a Dios. Declara que Él se apresuró y no se retardó en guardar sus mandamientos. Esto porque la obediencia dilatada es desobediencia, es decir, cuando nos convencemos de que obedeceremos más tarde, significa que entre tanto estamos desobedeciendo de manera consciente. Debemos poner nuestra máxima diligencia y urgencia en obedecer al Señor, haciéndolo siempre lo más pronto posible, ya que el mañana siempre termina postergándose más allá. La palabra de Dios debe estar en todo tiempo en nuestro corazón y disponernos a que el Señor nos enseñe directamente por medio de su Espíritu. Proverbios capítulo 28, versículo 12. Se da a entender que el éxito de los justos finalmente redunda en bien para todos, pues su justicia consiste en la fe en el Señor y la obediencia a su ley, lo que se traduce en un genuino amor al prójimo. Pero cuando los impíos son los que gobiernan y comienzan a prevalecer, las personas tienen que esconderse porque el mal es el que domina y las tinieblas se expanden. Esto podemos verlo una y otra vez en la historia de la humanidad y terminará cuando el justo Jesucristo imponga su reino ya sin oposición sobre todas las cosas. Versículo 13. Es posible esconder el pecado de los demás hombres por un tiempo, pero de Dios nadie se puede esconder ni burlarse exitosamente, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7, señalando el fracaso asegurado para quien encubre sus pecados, pero si son confesados y nos apartamos de ellos, alcanzaremos misericordia. Fijémonos que son estas dos acciones. Primero, confesar, que implica reconocer delante de Dios que hemos pecado, que su ley es verdadera y que nosotros hemos fallado ante ella. Segundo, apartarse del pecado, que significa tener la disposición concreta de dejar de hacer aquellas cosas que nos llevan hacia el mal. Esto no significa que nunca más vamos a caer, pero sí que nuestro corazón ya se ha determinado a no volver a caer en ese pecado que desagrada al Señor. Para quien demuestre este verdadero arrepentimiento, la promesa es firme: alcanzará misericordia, y esto solo por medio de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2. Desde el versículo 11 es posible apreciar que el apóstol, luego de haber aclarado que el Señor nos ha apartado como un pueblo especial para Él, nos llama a vivir como extranjeros y peregrinos, como personas que no pertenecen a este mundo, cuya ciudadanía no es terrenal. Esto, espiritualmente hablando, no quiere decir que alguna vez vamos a estar en una realidad sin lo material, como si nuestra realidad definitiva fuera solamente espiritual, sino que en un sentido terrenal ya no pertenecemos a este mundo que está bajo el pecado y estamos de paso, pues esta tierra no es una realidad definitiva. De acuerdo a lo anterior, en esa calidad de extranjeros y peregrinos, el apóstol ruega que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma y que mantengamos una buena manera de vivir entre los gentiles. Esto último no implica que los cristianos debemos poner como prioridad nuestra reputación, pero claramente, si somos cristianos, debemos tener un buen testimonio ante los gentiles. Eso tampoco significa que les vamos a agradar, porque, por supuesto, si somos discípulos de Cristo podemos esperar lo contrario. Sin embargo, se refiere a que las personas no encuentren en nosotros un pecado del que nos puedan acusar justificadamente y que destruya nuestra profesión de fe. Entonces, en lo que ahora murmuran de nosotros, como si fuéramos malhechores, finalmente cuando ellos sean expuestos al juicio de Dios, le glorificarán. Por ejemplo, si nosotros nos negamos a la sensualidad, a la mentira y la flojera, y por ese hecho se nos ridiculiza y se habla mal de nosotros, el día en que se manifieste Cristo, y con él la justicia de Dios, ellos tendrán que reconocer que el camino que estábamos siguiendo era el correcto. Luego, por causa del Señor, se nos llama a someternos a toda institución humana, ya sea al rey o a los gobernadores, es decir, no solo incluye la figura máxima del país, sino también a aquellos delegados, y por extensión a todos quienes ejerzan autoridad. A todos estos se les reconoce como enviados de Dios para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es necesario considerar el contexto en que el apóstol Pedro escribió este pasaje, ya que en aquel tiempo el imperio romano era el que ejercía dominio en toda esa región, además de diversos gobiernos locales muchas veces entregados a la gente que vivía allí y que ya se había sometido al imperio. Con base en lo anterior es posible señalar que no se está tratando de gobernantes únicamente cristianos, sino en general de gobernantes humanos que deben ser reconocidos como autoridades que el Señor ha puesto allí para que las obedezcamos en la medida que estén castigando a los malhechores y alabando a los que hacen el bien. Esto implica que dicha autoridad tampoco es ilimitada ni es incuestionable. Sin embargo, nuestro deber como cristianos no es la revolución ni la insurrección, sino el someternos a ellas piadosamente, en sumisión primeramente al Señor. En relación con lo anterior, es importante considerar y estar evaluando el actuar de esas autoridades, porque muchas veces, como lo hizo Juan el Bautista, los profetas y el propio Jesús, también habrá momentos de confrontarlas por el pecado que están cometiendo, pero eso nunca es equivalente a una revolución. Se nos dice que esta es la voluntad de Dios, versículo 15. Por ende, la forma que tenemos de hacer callar a los insensatos no es la violencia, sino vencer el bien con el mal, Romanos 12:21.
como siervos de Dios que tienen libertad, pero no para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Por consiguiente, como resumen de todo lo expuesto, se nos manda honrar a todos. Amad a los hermanos, dice, temed a Dios, honrad al Rey. Versículo 17. Esto implica considerar y dar la honra debida a todas las personas, pudiendo aplicarse incluso a las relaciones laborales. Por ello, Pedro le habla a los criados y les dice que respeten no solo a los amos, que sean buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es importante destacar aquí que compara la actitud de los súbditos y de los criados con la actitud de Cristo, y ese es el fundamento final de la sujeción a las autoridades, sean laborales, familiares, eclesiásticas o civiles. El reconocimiento de la autoridad, cualquiera que sea esta, es el reconocimiento de la soberanía de Dios, quien las ha instituido, siendo una aplicación del quinto mandamiento. Por eso, la rebelión contra las autoridades, comenzando por la familia, es algo que se describe como un signo de la decadencia producida por el pecado y la corrupción que genera el imperio de la maldad. Por dicho motivo, se habla de los desobedientes a los padres en Romanos 1, entre toda esa lista de pecados abominables que muestran una mente reprobada. Posteriormente se puede observar que es de vital importancia que nosotros entendamos que la vida cristiana implica también el sufrir por hacer el bien. Muchas veces el cristiano se pregunta por qué está atravesando dificultades y desea hacer lo bueno. Sin embargo, deberíamos pensar al revés, porque aquí se nos dice que para esto fuimos llamados, es decir, para hacer el bien y en medio de eso ser probados y disciplinados, encontrando oposición, persecución y sufrimiento. Aquel es nuestro llamado y se basa en que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por ende, se demuestra cómo Cristo padeció en mansedumbre y humildad, venciendo al mal con el bien, y así es como realmente ha logrado llenar el mundo entero con su evangelio, transformando personas que ahora lo reconocen como Señor. Asimismo, vemos que Él nos liberó sufriendo por nosotros para que ahora seamos libres para hacer lo bueno. Antes solo podíamos hacer lo malo, y ahora podemos por fin ser libres para vivir en la justicia. Por tanto, habiendo sido ovejas descarriadas y ahora habiendo vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, tenemos que vivir en una vida nueva. Capítulo 3. Desde el versículo 1 se da a conocer que esa humildad de Cristo es también el fundamento de nuestra vida familiar. Incluso, también así las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Este es el único caso en la Biblia en que se nos habla de la salvación de otras personas, no primeramente por medio de la palabra, sino a través del testimonio fiel de un cristiano. Se está hablando de una mujer santa que puede salvar a su marido incrédulo actuando de manera casta, respetuosa y piadosa. Se describe a la verdadera feminidad en tiempos donde se cuestiona tanto cuál es el rol de la mujer y muchos intentan alzar una respuesta al respecto. Aquí se nos dice cuál es la verdadera feminidad y la verdadera belleza. El incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Versículo 4. Es importante aclarar aquí que no se establece una especie de la santificación de la fealdad, ni se está prohibiendo la belleza estética, sino que se está llevando el foco hacia la verdadera belleza, a la que se debe buscar con más diligencia, que es la interna, esa misma belleza que buscaban las mujeres santas del pasado. De igual manera, tal como las mujeres deben encontrar el fundamento de su rol en Cristo, también los maridos deben vivir con sus esposas sabiamente, tratándolas como a vaso más frágil, no como si fueran igualmente constituidas que ellos en espíritu y en cuerpo, porque existe una constitución distinta, sino que deben ser tratadas como ellas son. Aquí se les describe como más frágiles y como coherederas de la gracia de la vida, personas que también van a recibir la salvación tanto como los hombres, no en un grado ni superior ni inferior, sino igualmente salvas, igualmente redimidas por el mismo Salvador. Si los hombres no cumplen lo anterior, fijémonos que dice que sus oraciones serán estorbadas, pero si reconocen lo que manda Dios, esas oraciones llegarán sin estorbo ante Él. El Señor nos ayude y veamos cómo Cristo es el ejemplo para nosotros, siendo el fundamento de toda nuestra vida, tanto en lo civil, laboral, familiar y eclesiástico.